Vamos a hablar quizá de lo más interesante a la hora de leer la Metamorfosis, que es los temas de la obra de Kafka. Bien, os pongo ahí una cita del propio Kafka bueno, una pequeña reflexión que hace él eh, en una carta a Felice, ¿no? Pues dice, la verdad interna de un relato no se deja de determinar nunca, es decir, determinar o delimitar, ¿no? Sino que debe ser aceptada o negada una y otra vez, de manera renovada por cada uno de los lectores u oyentes. Es decir, que las interpretaciones sobre lo que es un relato o sobre lo que quiere decir un relato nunca terminan, ¿no? Y que cada lector pues, le da una interpretación a su relato, ¿no? Se apropia, digamos, del relato. Bueno, esto es, digamos, una visión que tiene él, una visión así un poco relativista, ¿no? De lo que es el relato. Yo no, a lo mejor no lo comparto del todo lo que dice él, pero sí que es cierto que siempre hay interpretaciones, ¿no? Lo que pasa es que, claro, siempre que interpretamos, pues tenemos que intentar ceñirnos un poco a lo más probable o a lo posible. De alguna manera hay que, ¿cómo decirlo? Chequear, ¿no? Que eso que estás diciendo, pues tiene sentido, ¿no? Que no estás diciendo algo que es completamente ilógico, completamente alejado del texto. Bien, os he puesto ahí unos cuantos temas. Las interpretaciones sobre la obra de Kafka son cientos y cientos de miles de páginas. Es imposible leerse todo lo que se ha dicho sobre Kafka, ¿vale? Pero digamos que os he puesto así un poco los temas más, quizás más llamativos, ¿no? Lo primero es el judaísmo y el nihilismo, que se ve de una manera bastante, eh, ¿cómo deciros? De una manera bastante tangencial, ¿no? Porque el judaísmo aparece, pero normalmente no aparece de manera directa, no se presenta a los judíos normalmente como personajes, ¿no? Así de una manera transparente o tradicional, ¿no? No son esas caricaturas que hace, por ejemplo, Woody Allen, ¿no? En sus películas del judío ortodoxo, ¿no? No es exactamente eso. El nihilismo, os recuerdo que es pues la pérdida de la fe, que es en este momento, digamos, que ya hemos visto que a lo largo de todo el siglo XIX pues se va perdiendo la fe y se cae en esa ausencia de valores, ¿no? En ese no tener reemplazo, ¿no? ¿Qué sucede cuando la gente deja de creer en sus propias religiones? En este caso, el judaísmo, ¿no? Esto deviene en toda una temática en la obra de Kafka, aunque en la Metamorfosis quizás no sea tan transparente, ¿no? Pero es la temática de lo justo y lo injusto, ¿no? De la justicia, ¿no? Y os pongo aquí del tribunal metafísico, ¿no? En la obra de Kafka hay muchas referencias y hay muchos momentos en los que el personaje se tiene que enfrentar a tribunales que por su extrañeza nos hacen pensar que son tribunales que no son reales y que en realidad son alegorías de Dios como juez, ¿no? Los personajes de Kafka y el propio Kafka experimentan un gran sentimiento de culpa, ¿no? Un gran sentimiento de culpa que además es muy paradójico porque no saben por qué se sienten culpables, ¿no? Y Kafka llega a la conclusión de que esa culpabilidad que sienten es porque en realidad los seres humanos llegan a un momento en algunas sociedades en las que se comportan de una manera mecánica y siguen una serie de leyes y de normas morales, pero se olvidan de por qué las siguen, ¿no? Es lo que supongo ahí como el olvido de la ley, ¿no? El olvido de la ley, pues sería esto, ¿no? Olvidarse de por qué actúas como actúas, ¿no? O sea, porque te vistes o porque no le pegas a alguien cuando lo ves o ese tipo de cosas, ¿no? Nos olvidamos del origen de todo eso y actuamos de manera un poco automática, ¿no? Un tercer tema también muy importante en la obra de Kafka es la identidad, ¿no? Ya os decía que en Praga se reunían judíos, checos y alemanes que además vivían cada uno en su mundo y salvo estas personas un poco pues nihilistas, un poco que salían un poco de su entorno tradicional, pues eran mundos bastante estancos, ¿no? Que no se comunicaban más que para tener relaciones de tipo comercial, ¿no? O laboral. Y además sucede una cosa que es bastante intensa y por eso surge el sionismo, ¿no? Que es la asimilación y conversión. Es decir, que los judíos pues se adaptan a los alemanes.
¿no? Y los checos también, de alguna manera, hasta que empieza a cambiar un poco el poder en Praga y los checos empiezan a adquirir más fuerza, ¿no? Pues todos digamos que se asimilan a los alemanes, que son los poderosos, los ricos, los potentes, ¿no? Los austriacos, al fin y al cabo, ¿no? Y bueno, pues esto produce muchos problemas a nivel de conciencia de los propios judíos, ¿no? Porque al final viven pues entre dos mundos sin pertenecer realmente a ninguno, ¿no? Que es lo que le pasa un poco a Kafka, que no se siente parte de ninguno. Kafka escribe en alemán y sin embargo toda su familia es judía. Y claro, eso le causa bastante perplejidad. De hecho, el alemán que escribe Kafka, sin ser yiddish, es un alemán muy personal y muy, es un dialecto muy praguense, ¿no? Os pongo aquí la inautenticidad de la civilización, pues viene de todo lo anterior también, ¿no? Que la propia civilización, ya no solo la situación de Praga o la situación del Imperio Austrohúngaro, sino que la propia civilización lo que hace es que, de alguna manera, machaca al individuo y hace que pierdas tus auténticos ser, ¿vale? Esa es la idea que subyace en la obra de Kafka. De hecho, Gregor Samsa es un poco lo que le pasa, ¿no? Acordaos que a Gregor, pues lo que realmente le satisface es hacer marcos, ¿no? Es la marquetería y sin embargo, pues tiene que trabajar como viajante de comercio porque se siente responsable de la relación que tiene con sus padres, ¿no? Se ha visto a veces la metamorfosis como una metáfora del escritor, que es Kafka, ¿no? Ese tipo que no es capaz de conciliar, de compatibilizar el trabajo y lo laboral, ¿no? Por eso os pongo la literatura como como forma de vida imposible, ¿no? O sea, ese señor que se recluye en una habitación para crear y que de alguna manera pues es muy difícil que sea comprendido por su propia familia o por sus propios allegados, ¿no? Porque está encerrado en sí mismo, es introvertido y le dedica muchas energías a todo eso, ¿no? Se convierte de alguna manera en una especie de insecto, ¿no? Ajeno a la humanidad. Además de eso, eh, también relacionado está el tema de la emancipación, ¿no? La emancipación, que si os acordáis, en la metamorfosis es un tema no tan evidente, ¿no? Porque de alguna manera es Gregor el que manda en casa, ¿no? Es el que trae el dinero a casa, es hasta que se transforma, ¿no? Se transforma en este monstruo y entonces tiene una relación peculiar con el padre. El padre que se había convertido en un viejo fracasado, ¿no? Por los negocios y que había dejado un poco de lado la vida e incluso la vitalidad, ¿no? Pues había perdido vitalidad, pues de repente con esta transformación de Gregor va adquiriendo cada vez más y más fuerza y de hecho es un poco el que de alguna manera, pues acabará con la vida de Gregor, ¿no? Es un poco el que, bueno, pues el que le da la puntilla, ¿no? Aunque tarde en morirse, ¿no? Pero digamos que es ese momento en el que le ataca, ¿no? Y que hará que Gregor arrastre una herida ya hasta el final de la novela. Todo esto, todo esto, pues tiene siempre en Kafka un ambiente, ¿no? Y una sensación de que todo es absurdo, ¿no? O sea, la palabra más asociada a Kafka o a lo kafkiano, fijaos que es una palabra que se utiliza de manera coloquial, con cierta frecuencia. De hecho, aparece recogida hasta en el diccionario de la Real Academia, ¿no? No solo para referirse a las obras de Kafka, sino para esa sensación de que las cosas son absurdas, angustiosas, a veces terroríficas, las cosas más cotidianas pueden causarte terror, ¿no? Y todo esto viene de lo anterior, ¿no? Toda esa sensación de que nada tiene sentido, ¿no? O que se ha perdido el sentido, o que se ha olvidado el sentido, pues es lo que produce todos estos momentos pues tan curiosos, ¿no? Como es la transformación de Gregor, el que se comporte de esa manera, bueno, más que se comporte, que piense de esa manera un poco como disociada, ¿no? O sea, se ha convertido en una especie de monstruo, pero es incapaz de verlo y intenta seguir con su vida, sobre todo al principio, de una manera
como si lo ignorase, ¿no? Es como si no quisiese ver lo que le ha pasado, ¿no? Ha pasado algo gravísimo, pero él sigue con su vida como, bueno, pues me voy a levantar un poco más tarde, que seguro que estoy mejor y se me ha pasado, ¿no? Es como si le hubiese sentado mal la cena, ¿no? Pero no, o sea, se ha transformado en un insecto, ¿no? Y, y bueno, pues es esa sensación de que los personajes se comportan de manera absurda, ¿no? Que les pasan cosas gravísimas y sin embargo, pues bueno, pues no tiene sentido. Y os pongo aquí la muerte anhelada y los animales. Bueno, todos sabréis ya cómo acaba la metamorfosis, ¿no? Y cómo al final, pues el personaje acaba deseando su propio fallecimiento, ¿no? Y esto es una constante en los personajes de Kafka porque todos llegan a sufrir tanto, ¿no? Y nos da la sensación de que Kafka sabe lo que es ese dolor, ¿no? O sea, Kafka debió sufrir seguramente tanto por todos estos temas y por otros que seguramente ni siquiera sepamos, ¿no? Que al final acabas deseando la muerte porque la vida te resulta insoportable. Dicho esto, lo presenta como algo, muchas veces, todo este tipo de sensaciones negativas, ¿no? El absurdo, el deseo de morir y todo este tipo de cosas, lo presenta como algo cómico, que es quizá su manera de sobrellevarlo, ¿no? Eh, el absurdo también produce cierta comicidad. Y por último os pongo ahí, os vuelvo a repetir, los animales. Hay un montón de, de textos de Kafka que están referidos a los animales. No son fábulas, no es que haya una moraleja, ¿no? De hecho, en la metamorfosis no hay una moraleja, de ahí que haya lugar a tantas interpretaciones, pero es cierto que son personajes animales humanizados, ¿no? Y tenemos no solo la metamorfosis, tenemos el informe para una academia, que es el caso contrario, el caso de un animal que es educado, es un mono, ¿no? Que es educado y se transforma en un ser humano, ¿no? Paradójicamente, un ser humano muy peculiar, claro. O tenemos eh, Josefina, la cantora, ¿no? Que es la historia de una cantora que es una ratona, ¿no? Una ratona que es una comunidad de ratones. Hay varios textos en los que Kafka explora esta animalidad, ¿no? Lo que tienen de humano los animales y lo que tienen de animales los humanos, ¿no? Y bueno, pues esto es básicamente algunos temas principales de la obra de Kafka. Yo os animo a que lo leáis eh, todo lo que podáis. Sus libros en realidad son muy cortos y tiene un estilo muy asequible, no es nada complicado ni nada aburrido, al contrario, es bastante divertido. Bueno, pues sobre todo crea, yo creo, muchas emociones muy extrañas a veces y es uno de los grandes escritores. Es uno de los grandes escritores sin lugar a duda. Hay que leerlo. Chao, chao.